Hoy vamos a compartir bajo el título Cuando el orden se rompe. Y resulta que en la vida todo tiene un orden. Y a veces nos gusta saltarnos pasos, a veces nos gusta agregar pasos y a veces simplemente nos hacemos los de la vista gorda frente a las responsabilidades y a las instrucciones que recibimos para realizar una tarea. Y está definido el orden como una secuencia en la cual se disponen cosas, ideas, personas en un espacio o en un tiempo determinado. También se define como la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. A menudo, seguir un orden es difícil para nosotros. Esas dificultades de seguir una estructura pueden estar dadas por diversas razones, pero desde el punto de vista espiritual, esta dificultad se centra principalmente en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza caída. Y pese muchas veces a que ya conocemos al Señor, nuestra carne y nuestras debilidades aún necesitan ser moldeadas y aún necesitan ser trabajadas para que nosotros podamos em, tener un orden como Dios lo demanda de nosotros. Entonces, como todo tiene un orden, el romper el orden es importante. O sea, si yo rompo el orden, ese orden que existe, porque existe un orden tanto en la Biblia como en lo cotidiano, el orden importa. Si yo lo rompo, yo altero los resultados que espero obtener. Esa alteración de los resultados casi nunca, para no decir para no ser absolutista, es positiva. Casi la mayoría de las veces, si no todas, cuando uno rompe el deber ser, eh, lo que hace es estropear, ¿sí? Y en la Biblia hay ejemplos de eso. Por ejemplo, el cuidado del arca del pacto estaba dedicado a los sacerdotes y solo los sacerdotes levitas podían manipular el arca. Entonces, un día en medio de todos esos conflictos que vivió el pueblo de Israel, y que el arca fue robada y todas esas cosas, en medio del traslado del arca, el arca fue colocada, iba ahí andando y a alguien se le ocurrió la fantástica idea de que él también podía tocar esa arca. Y lastimosamente ese no era el orden establecido. Y el tocar el arca para él representó su propia muerte. Asimismo, en lo cotidiano, pues, si nosotros alteramos, pues, el orden de alguna de las cosas que nos toca hacer en la vida, pues las consecuencias pueden ser igual de desastrosas que el caso de Usa que les acabo de mencionar, que está descrito en el libro de Génesis. Entonces, en lo cotidiano, ese orden, pues usted lo puede encontrar en la cocina. Usted no, cuando está cocinando o cuando está, por ejemplo, preparando un ponqué, una torta, usted no puede hornear el ponqué o la torta antes de mezclar los ingredientes. O sea, si usted coge huevo, lo echa y la harina y la echa y la mantequilla y la deja ahí tirada y usted no lo hace en el orden apropiado, ni mezcla los ingredientes, ni así nada, usted le va a ir a la hornea, usted le va a quedar una cosa toda rara ahí que va a ser incomible probablemente. En medicina, por ejemplo, no, después en medio de una cirugía no voy a pretender suturar la herida antes de limpiarla, porque es que si la cierro antes de limpiar, lo más seguro es que la persona tenga una infección, lo más seguro es que esa infección, este,
le pueda quitar la vida a esa persona por no seguir los protocolos de asepsia y antisepsia. Entonces, de la misma manera, si pensamos, por ejemplo, en el escenario de construcción de una casa, pues yo no puedo colocar el techo antes de colocar las paredes. ¿Dónde la voy a colocar el techo si no hay paredes? ¿Sí? El orden natural es que primero están las paredes y luego el techo. ¿Sí? ¿Podría armar una estructura de techo anticipada antes de que estén las paredes en un lugar externo? O quizás, tal vez, a lo mejor. ¿Sí? Sería más complicado a cargarla y volverla a subirla que armarla sobre las paredes. También podría ser, pero el orden correcto de las cosas siempre va a facilitar el tránsito de los procesos. Cuando yo me permito seguir instrucciones, si bien las instrucciones pueden que no sean sencillas o pueden que sean algunas abstractas para mí, el seguirlas va a facilitar el proceso. El no seguirlas siempre complica el proceso. No sé si usted ha tenido la oportunidad de armar un multimueble sin seguir las instrucciones, ¿sí? A veces vemos el mueble esos que vienen en cajas y vienen y traen un manual de cómo uno debe armar y cómo debe unir las piezas. Uno de vez en cuando se pone bien inteligente y dice, yo puedo, yo no necesito las instrucciones, este mueble ve como fácil. Le sobra un tornillo, le falta le puso la pieza que no era, después le toca desarmarlo, le toca volver a empezar, le toca volver. ¿Por qué? Porque no seguir las instrucciones conlleva algo que se conoce como reprocesos. Los reprocesos, son pasos innecesarios que nosotros vivimos o realizamos debido a que lo que debíamos hacer no lo hicimos de la forma correcta. Entonces nos toca devolvernos para volver a empezar. Y cuando no seguimos instrucciones y no seguimos el orden, nos pasa constantemente eso. Hacemos reproceso, nos devolvemos a una posición para volverlo a intentar. Ahora, podría decir alguien, ay, es que bueno, es que hay que empezar todas las veces que sea necesario. Pues nosotros sí, podemos empezar todas las veces que sea necesario, entre comillas, pero no queremos nosotros ser como Israel, que cómo es que vivía una vida en, en desorden, y ese desorden que tenían en su vida hacía este, que ellos no hubiesen llegado a la tierra prometida en un tiempo corto. Entonces se demoraron 40 años dando vueltas en un recorrido que perfectamente ha podido demorarle días, ni siquiera meses, días. Entonces, en, nosotros podemos entonces pensar que las cosas están bien, que las cosas marchan a su ritmo y podemos estar saboteando nuestros procesos por no dejarnos guiar, por no dejarnos ayudar por Dios y por otros seres humanos que Dios coloca a nuestro alrededor. Entonces, no puedo yo romper el orden, ni en lo cotidiano, ni en lo espiritual. O sea, Dios desea, y Dios es un Dios que le gusta el orden. Él no hizo cuando creó el mundo, y está descrito en el libro de Génesis, cuando él empieza la creación, él no comienza por lo último de la obra, él comienza por todo lo necesario para que el elemento principal de su creación se fuera autosustentable, autosostenible. Imagínense donde Dios decide el orden y dice, no, primero Dios creó al hombre y lo puso allí en la tierra, sin agua, sin comida, sin nada, sin peces, sin vegetales, sin nada para que comiera. El hombre se iba a morir porque el orden era importante. Primero Dios se encargó de proveer todo lo que el hombre necesitaba en el proceso de la creación. Primero Dios estableció todas las cosas y el orden natural de las cosas para que después su obra principal pudiera autosustentarse en esa creación. ¿Sí? Si Dios lo hubiera hecho diferente, el hombre quizás ni existiera, ¿ya? Porque
el orden en que nosotros obramos es importante. Entonces, de la misma manera, usted no puede pretender, por ejemplo, que un niño aprenda primero, eh, que aprenda a leer o a palabras y no sabe cómo son las letras, que cómo son los sonidos de esas letras. O si usted de los que cultiva, usted no puede pretender que cosechar antes de sembrar. O sea, digo, ay, no acabo, no he puesto la semilla del árbol de limón y ya quiero hacer limonadas porque quiero conseguir mis limones, no. Todo en la vida tiene un orden natural y primero siembro y luego cosecho, ¿sí? Independientemente de que sea lo que esté sembrando, ¿no? Primero siembro, luego cosecho. Entonces, es muy importante que yo reconozca como, como ser humano que Dios ha establecido un orden sobre nosotros y que el orden de las cosas impacta lo natural e impacta lo espiritual. Y que transgredir el orden en el que los acontecimientos deben ocurrir tendrá un impacto en la vida de uno. ¿Ya? Y en la Biblia, otro de los casos en los que se muestra evidentemente un orden pues solicitado, ellos viajan a Jericó y Dios le quiere dar la victoria sobre Jericó. Lo que sabemos es que Jericó pues era una ciudad fortificada, cubierta de murallas y que era muy difícil penetrar ese lugar. Los israelitas venían del desierto, no eran personas que estuvieran militarmente armadas, em, y lo único que tenían en sus manos eran la promesa de Dios y recibieron una instrucción. La instrucción fue, van a marchar alrededor de las murallas, ¿sí? Y una vez hayan marchado alrededor de las murallas 7 veces, entonces van a gritar con mucha fuerza y van a tocar los cuernos, van a tocar las trompetas, y cuando hagan eso vendrá la victoria. Y sí, y efectivamente tuvieron victoria, las murallas cayeron y ellos pudieron penetrar la ciudad fortificada y poseerla. Entonces, si ellos no hubiesen seguido las instrucciones, imagínense, ellos llegaron y gritan, ¡ah! Lo que hacen con los gritos inmediatamente era avisarle a las personas de ese lugar que ellos estaban ahí, y los resultados iban a ser completamente diferentes a los resultados que Dios estaba percibiendo o planeando para ellos. Entonces, en nuestra relación con Dios también hay un orden, y también en nuestra relación con Dios nosotros a veces queremos saltarnos ese orden, lo queremos alterar, ¿sí? Y ese deseo, como les decía, de alteración del orden está dado principalmente por la naturaleza caída que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es el orden que Él estableció? El orden en nuestra relación. Dice que cuando nosotros le conocemos, Él nos transforma, Él nos hace nuevas criaturas. Venimos a Él tal como somos y Él luego nos transforma. Conozco de muchísimos casos y de muchísimas personas que manifiestan no acercarse a Dios o no congregarse o no buscar de Dios porque ellos se ven a sí mismos como personas que no están bien y que desean estar mejor para poder ser dignos de acercarse a Dios. Entonces, la la Biblia no dice que ese es los pasos correctos, que tú tengas que hacer algo. De hecho, nada puede reemplazar el sacrificio de Jesús y lo que hizo Él y su sangre derramada. Entonces, primero viene el nuevo nacimiento, primero viene lo que Dios desea hacer en nosotros, primero viene lo que Él hace en nosotros y en nuestros corazones. Y entonces, en ese sentido, lo primero es acercarnos a Él. Lo primero es recibirle a Él. Lo primero es tener una relación con Él, porque tener la relación con Él es
es lo que nos transforma, es lo que hace que nuestras vidas sean diferentes. Eh, es lo que hace que nuestras vidas sean diferentes. Entonces, nosotros somos quienes establecemos o quienes tomamos la decisión de si eso que estamos pensando, ¿verdad? De que ese acercamiento que vamos a tener con Él y para con Él va a obrar en nosotros de una manera sobrenatural. Por eso primera de Juan 1:12 dice, mas a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. O sea, los que reciben ese nuevo nacimiento son aquellos que le recibieron. Si tú crees que tienes que hacer algo diferente para recibirle, distinto a creer en Jesús, entonces no, tú tienes un problema. ¿Ya? Porque no hay nada que tú puedas hacer que te haga acepto al Padre. No hay ningún esfuerzo que te hagas ver que Dios te va de una mejor forma. ¿No? Él te ama y te acepta tal y cual como tú eres y por lo tanto, Él lo que te hace es una invitación y te dice, ¿quieres venir? Entonces ven, ya, recíbeme y al recibirme, entonces automáticamente te conviertes en mi hijo. Y como eres mi hijo, ¿verdad? Entonces eso trae sobre mí ciertas prerrogativas y ciertas cosas que implican transformación, que implican cambio, ¿sí? Dice que en Él son hechas todas las cosas nuevas, que Él nos cambia, que Él nos movió de la oscuridad a la luz, que Él es quien modifica las cosas que son necesarias modificar de nosotros, porque no todo nuestro ser necesita o requiere una modificación, que Dios usa lo que nos entregó. Dios te ama y todo lo que tú tienes orientado de la manera correcta es de bendición. Tu forma de ser, tu forma de expresarte, tu forma de abordar a los demás, cada parte de ti, cada esencia tuya utilizada de forma correcta es útil para el reino de los cielos, ¿sí? Elementos que deben ser transformados, elementos que están relacionados con la naturaleza de pecado, ¿sí? Con lo que eso que te lleva a pecar, esa, esa luz de Él que te debe invadir para que entonces nosotros nos apartemos del pecado. Pero primero le recibimos y creemos y luego Él nos hace sus hijos y luego nos transforma, ¿sí? Dice también que en Primera de Juan 1:19 que Él primero la limpieza viene es después de que nos encontramos con Él, ¿sí? La limpieza viene después de que nos encontramos con Él. La limpieza viene después de que nos encontramos con Él y dice la palabra, este, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, ¿sí? Y Él desea transformarnos, desea librarnos, desea quitar la maldad de nosotros, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, nosotros esperamos a veces que las cosas ocurran en un orden diferente, ¿sí? Pero Él primero nos llama y luego nos transforma. Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estéis trabajados y encargados, que yo os haré descansar. Primero vas a Él y luego Él te da el descanso. No ocurre al revés, te voy a dar descanso para que vengas a mí. Primero nos acercamos a Él y como consecuencia de ese acercamiento hacia el Padre, entonces de manera natural, nosotros recibimos descanso, ¿sí? Dice también la palabra que este, esos ejemplos, ¿verdad? En los que se puede observar que primero empieza el encuentro y luego la transformación, por ejemplo, está descrito en el libro de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10, en la historia de Zaqueo, donde primero Zaqueo intenta, él se acerca a Dios, o sea, quiere ver quién es Jesús, se monta al árbol porque él es muy bajito y por su estatura no puede observar lo que está ocurriendo, pero él desea
desea acercarse a Dios y entonces a Jesús, y entonces se sube, ¿ya? Y el Señor lo ve y le dice, baja, Zaqueo, que hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Ya, y él se asombra a causa de sus pecados y a causa de la naturaleza, pero primero tiene que venir el encuentro, primero lo veo, primero me acerco, primero anhelo saber quién es y lo que hay para lo que tiene él, la necesidad que tengo de él, y luego él me transforma. Otro ejemplo de esto es la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa, el papá no le dice, ah, no, yo no te voy a dar nada hasta que no te bañes, hasta que tú no me demuestres que eres una mejor persona, hasta que tú no me demuestres que cambiaste, tú aquí no entras. Tú aquí no entras hasta que no cumplas estas condiciones. No, el Señor recibe, el Padre recibe al Hijo y lo recibe sucio como viene, lo recibe lleno, oloroso a basura, con olor a mendigo, ¿sí? Y no solo lo recibe, sino que lo abraza, porque la condición del hombre, cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios no le molesta, no le fastidia, porque Él tiene el poder de transformarnos. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos para que Él nos transforme a nosotros. Si nosotros no nos acercamos, pues Él no hará su obra transformadora en nosotros y no nos cambiará. Entonces, es necesario que yo me acerque a Él para que Él me transforme. Dios no me transforma en la distancia. Dios no, o sea, si yo no le doy autorización, no va a transformarme, no me va a cambiar. Dios es un Dios respetuoso. Dios no obra en nuestros corazones a la fuerza. Nosotros le permitimos a Dios, le damos libertad al Espíritu Santo que obra en nosotros y nos transforme. No es una transformación impositiva, es una transformación que se produce a través del encuentro personal con Dios. Y hablábamos ahorita entonces de las razones por las que esquivamos, ¿verdad? Y les decía, usualmente, y la principal razón en lo espiritual por la que nosotros em, esquivamos el orden de Dios está relacionado con el pecado, el primer pecado. Y cuando la serpiente le dice a, a Eva, no, es que tú puedes comer del fruto, del árbol del fruto, del bien y del mal, porque ciertamente si comieres de ahí seré como Dios. Y como vas a ser como Dios, entonces en ese momento se decide romper el orden, ¿ya? Y entonces parte de nuestra naturaleza o parte de lo que ocurre en nosotros es que nosotros intentamos poner nuestras propias, las reglas nuestras, las personales, por encima de las reglas de Dios. Y queremos hacer lo que a nosotros nos viene en gana y no lo que Dios nos manda, ¿sí? Entonces, por eso nos cuesta tanto mucho orar. Ah, no, es que Dios quiere que yo ore, pero no, yo no voy a orar hoy, yo oro mañana o yo. ¿Mm? Orad sin cesar, dice la palabra. No, nosotros nos cuesta, "Oh, yo quiero a mi manera, a mi manera. Dios sabe a mi manera. Entonces, nosotros intentamos poner nuestras propias reglas por encima de las reglas de Dios. Incluso manejamos nuestras vidas y nuestro entorno en las posiciones de autoridad que tenemos de manera natural en nosotros, nuestras vidas, imponiendo nuestras propias reglas y nuestros propios principios muchas veces por encima de las instrucciones y las enseñanzas que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, esto ocasiona muchas veces que nosotros nos apartemos del orden divino. Otra motivación o otra forma en la que nosotros, porque esquivamos el orden de Dios está dado porque somos impacientes y no tenemos suficiente fe, ¿sí? Nos falta fe. Entonces, la falta de fe muchas veces hace que no confiemos en que Dios va a hacer lo que debe, lo que va a hacer. Y eso hace que nosotros nos aceleremos y que tomemos decisiones que transgreden el orden de Dios. Y el ejemplo establecido ahí está en la vida de Abraham cuando Dios le promete que va a tener un hijo. Dios le promete a Abraham, tú vas a tener descendencia.
pero su mujer no daba luz, no quedaba embarazada, y ya llevaba muchos años, ambos eran ancianos, eran viejitos. Él, aparentemente, de acuerdo a como lo manifiesta el texto, pero era un hombre em, que era fiel a su mujer, no como mucho el descontrol que había en otros momentos en el relato bíblico donde se observan hombres que tuvieron varias esposas y muchos hijos con varias esposas. Hasta ese momento, de acuerdo como lo describe el relato, él estaba siendo fiel a Sara, él solo, sí, compartía su vida sexual con Sara, y entonces Dios le dice, pero es que tú vas a tener un hijo, y tú vas a tener descendencia, y tu descendencia será grande, y vas a multiplicarte y tal, y ellos se miran las caras y dicen, pues, ajá, no ha venido y si Dios te dio la promesa, ya está visto que conmigo no es la cosa, entonces se dirían entre ellos, porque debe ser que la del problema soy yo, porque siempre los problemas de fertilidad no se le achacaban al varón, se le achacaban a la mujer. Y entonces el, la mujer se le ocurre la fantástica idea y le dice, mira, pero bueno, si así es y Dios te quiere dar un hijo, pues ajá, ve y haz cositas con nuestra esclava y el día que vayan a ser bebé, pues yo lo recibo y va a ser él como mío y toda la cosa y tal. Y se saltan el proceso de Dios y se saltaron los pasos a causa de no comprender la magnitud del milagro que Dios quería hacer. Y de ahí surge la relación con Agar, y de ahí sale Isaac, y de ahí vienen, se presentan o se desencadenan en el futuro, este, guerras a causa de este hijo que es nacido entre Agar y Abraham. Entonces, posteriormente, ya después que nace su hijo con la esclava, entonces si viene Isaac como el hijo de la promesa, como el hijo con su esposa, tal como Dios lo estableció, pero no nos queremos las cosas rápido, queremos las cosas con urgencia, nos imaginamos lo que se supone Dios haría y lo que hacemos es entorpecer los procesos. ¿Ya? Otra razón es que a veces nos gusta tener el control. No nos gusta a nosotros dejarle el control a otros, sino que queremos hacer todo lo que se supone que podemos hacer, porque queremos ver el resultado y nos vamos a esforzar y, y no queremos necesariamente el proceso, sino el resultado. Y Dios diseñó el proceso para forjar nuestro carácter, o sea, Dios estableció el proceso para llegar a determinados puntos en el marco de también de nuestro crecimiento espiritual. Y alteramos los procesos porque queremos tener el control. Y nosotros tenemos que cederle el control a Dios. Dios quiere y, y demanda de nosotros confianza. Y la confianza implica descansar en que Él en su sabiduría, sus pasos, sus caminos, su dirección es mayor y de un mejor fin y en un propósito mayor que las decisiones que nosotros pudiéramos tomar en nuestras vidas. Por eso el Señor desea que tú y yo seamos bendecidos. Y no hay nada que bendiga más a nosotros o nos bendiga a nosotros que seguir las instrucciones que Él nos da. Si tú sigues las instrucciones que Él nos da, tú vas a ser una persona bendecida en gran manera. Y las instrucciones implican un orden, las instrucciones implican seguir un orden. Ay, pero ¿dónde encuentro yo las instrucciones? El primer lugar donde las encuentro en las escrituras. Segundo lugar donde puedo encontrar instrucciones en mi relación personal con Él. Mi relación personal con Él y mi relación con el Espíritu Santo traerán entendimiento para que yo haga cosas que no hubiese hecho a no ser porque Dios sea el que está dirigiendo mis pasos. El anhelo ferviente de hacer su voluntad nos lleva a seguir sus instrucciones, ¿sí? Y la Biblia es el manual de instrucciones que Dios nos entregó. Entonces, quiero encontrar instrucciones de parte de Dios.
las encuentro en la Biblia, las encuentro en su palabra, ¿sí? Y la instrucción básica, una de las instrucciones básicas que nos dejó Jesús, porque uno de los grandes problemas que nosotros nos atañe todo el tiempo, es que nos, la incertidumbre, el no tener el control, pues trae ansiedad. La ansiedad pues, usualmente está relacionada con que no sabemos qué va a pasar en el futuro y nos empezamos a imaginar el futuro de formas tristes y desastrosas y malas, ¿verdad? Y Dios no desea que tú vivas en ansiedad y Dios desea que tú no estés afanado, ¿verdad? Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 6 versos 25 en adelante, este, el mismo Jesús nos habla de que no debemos estar afanados por nada, que el Señor creó todas las cosas y que los lirios del campo son bellos porque Él los creó así y que no, mm, que fueron así porque a Dios les plació que fueran así de hermosos y que por tanto ni siquiera las riquezas de algunos hombres se han asemejado a la belleza pues que tienen ellos y el sustento que reciben directamente de Dios y de esa misma manera tú y yo somos sustentados por el Padre. Entonces, no debemos estar afanados porque hemos de comer, porque hemos de beber, porque hemos de vestir, por dónde vamos a vivir, porque Dios está en control de nuestra vida. Dios está en control de tu vida. Y tú tienes es que tomar las decisiones que te acercan a Él, ¿sí? Dejar de estar apoyándote en tu propia prudencia y apoyar tus decisiones en su palabra y pedirle al Espíritu Santo que guíe tu vida en todo momento. Por eso, al finalizar esta parte donde Él nos habla que no debemos estar ansiosos por ninguna cosa, nos dice la palabra en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, primera, una instrucción clarísima. Ey, busca las cosas de Dios, busca las cosas que hacen referencia a Dios, agrada a Dios, busca, acércate a Él primero y todas las bendiciones que Él ha establecido para ti te vendrán, te serán añadidas, te serán entregadas. O sea, y tú sigues dando vueltas y tú sigues creyendo que es por tus propias fuerzas y entonces decides irte a trabajar porque hay que ir temprano al trabajo y no horas antes de salir, porque es que yo tengo que irme a trabajar porque ya está mi provisión. No, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Ah, me estás diciendo que no vaya a trabajar por buscar a Dios o por estar metido en la iglesia. No, te estoy diciendo, ay, Dios debe ser el primer lugar en tu vida. ¿Sí? Entonces, si antes de salir a trabajar yo debo hacer o debo tener acercarme a Él para pedirle que me guíe, para entregarme a Él, para que me guarde, para que me acompañe en mi jornada laboral, para que el Espíritu Santo me guíe, para que yo pueda hacer todas las cosas que hago como para Él. Entonces, yo primero tengo que acercarme a Él antes de que nada. Y si yo aplazo mi altar personal, si yo aplazo mi búsqueda, si yo aplazo el momento en que yo me acerco con Él por hacer lo que yo considero es lo que me sustenta, entonces yo no estoy siguiendo esta simple instrucción. Debo buscarlo a Él primero. En lo privado, dice la palabra, que aquel que busca a Dios en el secreto, entonces Dios lo exaltará en público. Entonces Dios mostrará su gloria en público sobre la vida de él. ¿Ya? Pero nosotros, la comida primero, los niños primero, todo el mundo primero, y a Dios lo dejamos para cuando tengamos tiempo acercarnos a Él. Ay, Dios sabe que yo soy una persona muy ocupada. ¿Ya? Entonces, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, que Dios nos dio tiempo para hacer todas las cosas. Y si nos dio tiempo para todas las cosas, nos dio tiempo para buscar de Él, nos dio tiempo para acercarnos a Él. Ahora, que nosotros sigamos alterando el orden y sigamos buscando las cosas de manera diferente, es cuestión de nosotros.
y a causa de que aún necesitamos seguir siendo perfeccionados en Él. Por eso es necesario, como siempre hemos hablado en el pasado, que hagamos nuestro checklist y nos apliquemos el checklist de los frutos de la carne, de los frutos del espíritu y miremos cómo vamos. ¿Cómo voy, Señor? Estoy gozo, paz, sí, voy bien, Señor, voy bien. O sigo, tengo todos los de la carne, los tengo enteritos, Señor, los frutos del Espíritu aún nada. Porque es necesario que yo me acerque a Él y la transformación que Él hace en mí se verá reflejada en mi economía, se verá reflejada en mi empleo, se verá reflejada en mis relaciones, se verá reflejada en todo lo que me rodea y en mi capacidad de resiliencia frente a las adversidades de la vida que muchas veces son inevitables, porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis que yo he vencido al mundo. Entonces, dolor va a llegar, las dificultades van a aparecer, pero Él es quien nos da la fuerza y si no nos acercamos primeramente a Él, si no le buscamos primeramente a Él, entonces, ¿cómo van a ser renovadas nuestras fuerzas? Entonces, ¿cómo vamos a fortalecernos de nuestra debilidad si estamos lejos de Él? Necesitamos estar cerca para poder ser fortalecidos, para poder ser llenos de su gloria, para poder ser transformados en toda área de nuestra vida. Necesitamos entonces acercarnos al Padre para entonces poder ser nosotros, ser hechos nuevas criaturas. Y es lo que el Señor quiere recordarnos en esta mañana. Hay muchas bendiciones retrasadas en nuestra vida. Hay muchas cosas que no han ocurrido. Ya a veces nos parecemos al pueblo de Israel dando vueltas en círculos en el desierto porque hemos perdido el orden natural de nuestra relación con el Padre. El primero y lo demás viene después. El primero y lo demás viene después. El primero. Por eso el primer mandamiento que habla Jesús dice, el primer mandamiento será, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Primero el Señor, primero Él, después lo demás. Y es que Él sea lo primero, hará que todas las bendiciones que nosotros necesitamos vengan a nuestra vida y nos alcance. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias porque nos respaldas, porque nos guardas, porque nos fortaleces. Gracias, Señor, porque nos ayudas, Señor. Gracias, Padre bendito, por recordarnos, Dios, que no hay nada que nosotros podamos hacer para hacernos aceptos a ti, sino que nos acerquemos, Padre bendito, que reconozcamos que necesitamos de ti, Dios, que te abramos la puerta de nuestro corazón, Señor. Hoy la puerta de nuestro corazón se abre, Padre bendito, y una vez más te invitamos, Señor. Jesús, ven a nuestros corazones, toma el control de nuestras vidas, direcciónanos, direcciónanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, guíanos, Padre, fortalece nuestras vidas, llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu bondad, Padre amado. Te lo pedimos en esta hora, Señor, que seas tú derramando, Señor, tu gloria sobrenatural sobre nuestros corazones, Señor. Hoy, Padre bendito, clamamos a ti para que seas tú transformándonos, Señor. Padre bendito, que anhelamos, queremos, oh Dios, reconocemos que necesitamos ponerte a ti en primer lugar por encima de nuestros deleites, por encima de lo que nos gusta, por encima de lo que nosotros creemos bueno para nosotros. Hoy, Señor, te pedimos, Dios, que tu amor, que tu fuerza sea en nuestro corazón, que tu bondad, Padre bendito, nos direccione, Señor, que seas tú obrando en nosotros, Padre bendito, y llevándonos a un nuevo escenario en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cerrar ciclos, Padre bendito, a cerrar puertas que abrimos, Dios, Padre bendito, a Padre amado, alinear nuestros pasos a ti y a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, nos abandonamos en ti.
y en tu poderosa presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre, por lo que haces en nosotros hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.